Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país. Lo primero, pido las disculpas del caso por si mi voz no está lo suficientemente correcta en la noche de hoy, pues ya estamos entrando en el frío intenso en la ciudad de Buenos Aires y se deja sentir en la voz de uno. Seguimos entonces con el segundo capítulo de Realizaciones Peronistas, una de las materias de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, referido como siempre a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Anoche empezamos con esta materia haciendo un raconto de la historia nacional hasta el advenimiento del general Perón. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 referido casualmente al advenimiento del general Perón, no sin antes recordar el lema de esta materia que nos dice: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, en este capítulo 2 vamos a ver lo que los primeros peronistas llamaron el período revolucionario, el advenimiento del general Perón en su período revolucionario. Y este capítulo corresponde al período comprendido entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946, fecha en que el general Perón asume por primera vez la presidencia de la nación. Y como un colorario, diríamos, de todo esto, lo que vamos a ver no es ni más ni menos que, contando las realizaciones del primer peronismo, una historia contada por los mismos protagonistas de aquella época. Hablando del periodo correspondiente o entre el 4 de junio del 43 y el 4 de junio del 46, este es el periodo breve en su duración, pero de una intensidad y dramatismo excepcional en su desarrollo, que va trayendo paso a paso al primer plano la figura del general Perón. Para mejor análisis del mismo, lo dividiremos en dos etapas. Una hasta el 9 de octubre de 1945, en que el entonces coronel Perón integra los cuadros gubernativos del país, y otra que desde esta fecha se extiende hasta el 4 de junio de 1946, en la que el líder actúa desde el llano y con su solo esfuerzo gana elecciones libérrimas, enfrenta directamente a un imperialismo agresivo, derrota a la conjunción de fuerzas de la antipatria y marca el derrotero que ha de seguir el pueblo, dignificado por su esfuerzo tras la firme huella de su paso. Cuando, a modo de simple comentario, ¿no? Este periodo del 4 de junio del 43 al 45, referido a la importancia que tiene la transmisión de la doctrina, de nuestro proyecto político, de nuestras ideas, vamos a ver que esta tarea del general Perón culmina en el 17 de octubre, donde, como dice Evita, la masa, sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, deviene en pueblo, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social,
la suficiente personalidad para tomar la decisión y en un solo día organizarse y realizar lo que fue el glorioso 17 de octubre. Y eso implicó en el general Perón una titánica tarea de adoctrinamiento o, como le quieran llamar, de transmisión de su proyecto político fundamentalmente a través de las y los trabajadores. Estamos en el 4 de junio de 1943. Vamos a analizar un movimiento que por primera vez en la historia de nuestra patria, gracias a la mística ciudadana de nuestro conductor, el general Perón, se sabrá con quién y a favor de quién se llevará a cabo, claro, a través de esa prédica incansable que realizó él. Se sabrá contra quién y a favor de quién se llevará a cabo. Se hará contra un régimen secular de oprobio y solo a favor del eterno postergado, o sea, nuestro pueblo. Una hermosísima síntesis de lo que hizo Perón en ese periodo. El movimiento del 4 de junio fue, en su gestación, netamente militar. Propugnado por un núcleo de jóvenes militares, entre los cuales descollaba el coronel Perón, salió encabezado por un grupo de altos jefes, los que desde el primer momento pasaron a ocupar todos los puestos del gabinete y los más importantes de la administración. Ese día el coronel Perón es tan solo jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, cargo técnico por excelencia. Al día siguiente del pronunciamiento, este comienza a manifestarse por la imprecisión de sus propósitos y por la falta de un plan orgánico de acción. Perón empieza a moverse. La verdadera conciencia revolucionaria estaba en el grupo de oficiales jóvenes, los que desde posiciones secundarias veían con inquietud los caminos disparatados por donde pretendían tomar algunas figuras del gobierno. No cabe duda que el coronel Perón, actor por otra parte de la proclama revolucionaria del 4 de junio, seguía con ojo avisor la marcha de los sucesos, siendo entre el grupo de oficiales jóvenes el que tenía clara conciencia de lo que debía ser la revolución y era el que sabía en realidad a dónde y cómo debía irse. A dónde y cómo debía irse. En contra, pues, de la imprecisión doctrinaria del gobierno de esa revolución, actuaba desde el primer momento el coronel Perón, que se resistía a que el movimiento se diluyera en una acción oscura e intrascendente. Perón lo cuenta en varios escritos y expresiones esto, ¿no? Eva Perón explica claramente este momento histórico en Historia del Peronismo. Para Perón, las causas de la revolución no eran las mismas que para los demás. Tan distintas eran que por 2 veces, junto con un grupo de compañeros, tuvo que exigir el reemplazo del presidente de la República. Lo dice Evita esto. Estas palabras de Eva Perón, de un valor histórico inapreciable, pintan con claridad y exactitud la acción del coronel Perón en esa etapa inicial del movimiento. Sigue diciendo Eva Perón. Para él, las causas de la revolución eran algo más que el fraude y la inmoralidad administrativa. Si fuese así, con muy poco hubiese cumplido la revolución con el pueblo. En otro lado, Perón planteaba que los demás oficiales lo que querían era reemplazar una administración por otra, y lo que él quería realmente era hacer una revolución a favor del pueblo. Y esta es precisa y principalmente la acción de nuestro líder en esas circunstancias, mantener alerta el espíritu para encauzar realmente un movimiento
que en su etapa inicial se presentaba caótico, confuso e impreciso. Perón sabe perfectamente que la revolución debe ser integral, a esto me refería antes, en lo social, en lo político, en lo económico y hasta en lo moral e intelectual. Eva Perón, en la obra citada, o sea, en Historia del Peronismo, lo dice claramente. El coronel Perón siguió desde el primer momento de la revolución del 4 de junio un camino distinto del que siguieron los demás hombres de la revolución. Este no consistía en cambiar un gobierno por otro, sino en cambiar la vida de la nación. Ese era el objetivo profundo, sobre todo cambiar la vida del pueblo, dignificando, permitiendo la realización digna de la mayoría del pueblo, brindando las posibilidades de realización personal para a través de ella posibilitar la realización del conjunto. Sabía Perón que para llevar a cabo tamaña empresa iba a tener que enfrentar enemigos de toda la haya y que solo podía contar cuando llegara el caso con una sola ayuda, el pueblo. Es así nomás. Y es que nuevamente van a chocar las dos grandes corrientes que siempre jugaron el rol. Por un lado, las minorías selectas, europeizadas en su cultura, detentoras del privilegio, vinculadas y complicadas en la economía colonialista que nos regía, y del otro lado, las masas populares, postradas, desalentadas, sin fe ya en su destino, pero guardadoras de insospechadas e ignoradas rebeldías. Ni más ni menos, El suelo sublevado de la patria, como diría después el compañero Jauretche, me parece. No faltaba ninguno de los viejos conocidos. Y acá los nombra todos los que en ese momento constituían los enemigos del pueblo. La oligarquía ensoberbecida, como siempre, igual a la que hoy nos gobierna. Hoy es 3 de mayo de 2019. No faltaba ninguno de los viejos conocidos que durante 100 años sojuzgaron a nuestro pueblo. La oligarquía ensoberbecida, la clase culta e intelectual, pseudointelectual sería tal vez la nominación más exacta, orientada hacia posturas doctrinarias de contenido marcadamente desintegrador, sea por convicción o por esnovismo. Las llamadas fuerzas vivas de la nación, o sea, sociedad rural, sociedad industrial, bolsa de comercio, etcétera, y a las que la intención popular calificara socarronamente como la fuerza de los vivos, claro. La fuerza de los vivos, como lo que hoy nos gobiernan. Se han robado, esto sí que se han robado absolutamente todo. La fuerza de los vivos. Las instituciones del capital extranjero y sus conocidas cámaras y organismos de penetración como el Rotary Club. La prensa seria, entre comillas, como ahora, señoras y señores, compañeras y compañeros. Como asimismo se llamaba ese núcleo de diarios desarraigados y desvinculados de la verdadera opinión popular, como lo demuestra el hecho de su absoluta falta de gravitación en ella. En aquel momento, hoy es otra cosa. A través de los medios masivos de comunicación han logrado engañar a mucha gente de nuestro pueblo. El pueblo, mientras pudo votar, lo hizo siempre haciendo caso omiso a su prédica admonitoria, siempre y cuando se realizara una tarea de esclarecimiento como la que hizo el general Perón del 43 al 45 y después desde el gobierno, desde ya.
y dominando el cuadro un imperialismo de agresividad nunca sospechada, actuando a cara descubierta, interviniendo públicamente en la agitación de la hora, presionando tanto en lo interior como en lo exterior y creando a cada paso nuevas y siempre renovadas dificultades. Un imperialismo de agresividad nunca sospechada, describen los compañeros del primer peronismo. Frente a este conglomerado heterogéneo y temible, y en medio de la lucha diaria, Perón fue articulando su doctrina y realizando su labor incansablemente. Un poco lo que yo quería compartir antes con ustedes, esta tarea de Perón. Frente a este conglomerado heterogéneo y temible, y en medio de la lucha diaria, Perón fue articulando su doctrina y realizando su labor de transmisión de esa doctrina, de ese pensamiento político, de esa causa, de ese ideal que tenía él para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Las fuerzas de la antipatria trataron, como siempre, de copar el movimiento. Claro. La favorecía la desorientación de los hombres que constituyeron el equipo inicial de la revolución. Esta desorientación y esta infiltración paralela se pusieron de manifiesto desde el primer instante, y la larga lista de los hombres que desfilaron por el gabinete con acelerado nerviosismo es suficientemente ilustrativa de esta realidad. Finalmente, el 9 de octubre de 1945 logran asestar el ansiado golpe. Perón renuncia a sus cargos mientras se barajan los nombres que la oligarquía va a ofrecer generosamente, entre comillas, para salvar a la patria. En más de una embajada se celebra ruidosamente este nuevo escamoteo de las esperanzas populares. Pero duró poco la alegría. Esta vez llegaron demasiado tarde. El pueblo estaba ganado definitivamente para la causa revolucionaria, insisto, por esa tarea ciclópea de Perón de transmisión de su proyecto político. Y el 17 de octubre de 1945 estaba cercano. Y llegó inexorablemente. Eva Perón definió claramente este instante. La revolución del 4 de junio no tenía de peronismo más que la proclama, porque para nosotros, lo quiero dejar bien aclarado, la verdadera revolución es la del 17 de octubre. Y la revolución que Perón nos propone permanentemente, que consiste, o sea, una revolución en paz, que consiste en transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal, sin lo cual es imposible lograr una revolución en paz como la que logró Perón a partir del 17 de octubre de 1945. Acabamos de decir que el pueblo estaba ganado. ¿Quién había hecho el milagro y cómo? Esta es la pregunta. Son preguntas que se contestan por sí solas. Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, dirá Perón. Un día, y desde ese momento el pueblo verá desarrollarse una obra extraordinaria. Las leyes se prometen y se cumplen. Las obras se comienzan y se terminan. Irá ganando al pueblo con realidades, pero explicándolas, diciendo en qué consisten y para qué se hacen, etc. Sabe y no se cansará de repetirlo. El pueblo es lo mejor que tenemos y a él le estarán destinadas las primeras realizaciones. Va explicando día a día su pensamiento esto, va explicando día a día su pensamiento, enunciando sus postulados, los que irán a constituir luego los objetivos de la revolución, su plataforma electoral, su plan de gobierno y, por último, serán germen y sustancia de nuestra doctrina nacional.
es así nomás. Sus objetivos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Sus objetivos son, esto es para remarcarlo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para ello habrá de alcanzar la justicia social, que es lo primero que se propuso para devolverle al pueblo su mínimo de dignidad. Después, la independencia económica, sin la cual no puede existir justicia social, y también la soberanía política para poder realizar las dos cosas anteriores. La independencia económica para poder realizar la justicia social. A medida que el general Perón va conquistando nuevas posiciones en el gobierno, afirma su personalidad y concreta en realizaciones los nuevos ideales de que es apóstol. Lo dicen los primeros peronistas. Y vamos a ver las realizaciones en el periodo llamado así, periodo revolucionario, desde el 4 de junio del 43 a el 45. Ahora vamos a ver más detenidamente y detalladamente. La reforma social. Conocemos el cuadro que ofrecía el país en este aspecto. Insistir sería redundancia. El 27 de octubre de 1943, el coronel Juan Domingo Perón es designado presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Perón va a dar comienzo a su obra gigantesca. Proclamará la necesidad de realizar la justicia social sobre la base de la recuperación económica y la humanización del capital, y ella habrá de llevarla a cabo a pasos agigantados. Pronto será el líder de las reivindicaciones obreras. Hasta ese momento, el movimiento obrero estaba casi exclusivamente en manos de dirigentes profesionales de formación netamente sectaria y marxista. De formación netamente marxista, fundamentalmente. Extranjeros, muchos de ellos, desconocedores del medio en que iban a actuar, pretendían trasplantar procedimientos e ideologías inconciliables con las modalidades de nuestros trabajadores. Y Perón en Conducción Política nos explica cómo hizo con los compañeros, con estos compañeros que describen aquí en realizaciones del peronismo. Extranjeros, muchos de ellos, desconocedores del medio en que iban a actuar, pretendían trasplantar procedimientos e ideologías inconciliables con las modalidades de nuestros trabajadores. Y Perón decía que le hablaba mitad en comunista y mitad en peronista, diríamos. Por otra parte, la enconada división entre los dirigentes socialistas, anarquistas y muchos después comunistas, que si bien coincidían en la necesidad de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, discrepaban en las tácticas y métodos a aplicar para dominar el medio gremial, fueron retardando el desarrollo de un programa coincidente que se concretara en un frente común de lucha contra el capitalismo. Pero es importante aclarar en respecto a la tarea que tenemos nosotros como militantes y la necesaria tarea para realizar una revolución en paz, y sobre la cual considero humildemente que tenemos una deuda muy grande con nuestro pueblo, porque deberíamos, como hizo Perón en este periodo, convertir a la masa en pueblo, porque todos estos compañeros que tenían todas estas características, después todos acompañaron a Perón en su tarea de gobierno. Entonces es tarea nuestra la de convencer y transmitir
al conjunto de los compañeros nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, nuestro proyecto político. Pero lo que yo quería recalcar acá es que Perón trabaja fundamentalmente a través de las organizaciones sindicales, porque por lo menos, aunque no tengan una coincidencia política, tenían conciencia social, y tenían organización social y tenían personalidad social. Lo que les faltaba era un proyecto político, la unidad en un proyecto político, que fue lo que Perón les brindó y les otorgó. Todo esto condicionó una lucha estéril del proletariado argentino, que se vio lanzado a las aventuras inútiles e improductivas contra un capitalismo sordo y egoísta como el que hoy nos gobierna la República Argentina en 2019. Hemos dicho que el 27 de octubre de 1943 Perón fue designado presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Todos decían, ¿para qué se va ahí a ese humildísimo puesto? Era un organismo destinado a resolver las cuestiones entre el capital y el trabajo, pero en la práctica solo servía para atenuar y desvirtuar la aplicación de las pocas leyes sociales vigentes, las que así se convertían en mera ficción. El coronel Perón encaró una nueva concepción institucional de las relaciones del movimiento obrero con el gobierno y creó la Secretaría de Trabajo y Previsión en aquella época, o sea, perdón. Dicen hoy ministerio, estamos hablando, o sea, el 27 de octubre del 43 se creó y cuando dicen los compañeros hoy ministerio están hablando de 1954 o 55. Ello ocurrió, o sea, la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de noviembre de 1943, fecha histórica en el desenvolvimiento del sindicalismo argentino. En este instante ubica Eva Perón la etapa inicial del peronismo. La etapa inicial del peronismo, exactamente. Con esta concepción genial de los problemas que le es propia, Perón incorporó al mecanismo del funcionamiento institucional del Estado la organización sindical obrera, en contraposición de lo que ocurría en el pasado, en que los sindicatos eran considerados contrarios a los intereses de la sociedad, a la que a su vez creaba fuerzas para combatirlo. Claro. Estamos en los primeros planteos del justicialismo. Una hermosa historia, ¿no? Una hermosa historia de los orígenes del justicialismo a través de la descripción de las realidades del peronismo realizada por estos compañeros del primer peronismo. Estamos en los primeros planteos del justicialismo. La Secretaría de Trabajo y Previsión va a ser el organismo que canalice con firmeza y decisión las fuerzas proletarias en una obra mancomunada con las otras fuerzas de la vida nacional en busca de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. ¿Cuál es el instrumento jurídico que le permite a la Secretaría de Trabajo y Previsión cumplir con tan altos fines? El régimen legal de las asociaciones profesionales, instrumento de la emancipación de los obreros argentinos de extraordinaria importancia. Yo no me acordaba de esto. El régimen legal de las asociaciones profesionales, instrumento de la emancipación de los obreros argentinos de extraordinaria importancia. Desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón realizó su obra gigantesca, o sea, enumerar todas las leyes, decretos, entonces, que salieron con su firma, sería antididáctico. Repito, desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón realizó su obra gigantesca,
Enumerar todas las leyes, decretos, entonces, que salieron con su firma sería antididáctico. Los decretos sobre aguinaldo, tribunales de trabajo, jubilación de empleados de comercio, etcétera, son verdaderos jalones que van marcando la pasión de bien público que inspira todos los actos del general Perón. El Estatuto del Peón. Ya empezamos entonces a enumerar las distintas realizaciones que cambiaron la vida de la República Argentina desde el 43 al 45. Entre las muchas conquistas de esa época, esta va a detenernos brevemente. Nos lleva a ello la ola de protesta que levantó en su hora y la trascendencia de este ordenamiento jurídico. Recordamos todo lo que significó la estancia en el proceso de la oligarquización del país. Sin detenernos en su evolución, diremos que la estancia es una perfecta fábrica. El rendimiento de ellas es, en términos generales, excepcional y la riqueza y ostentación de nuestros estancieros ha dejado en Europa un recuerdo de abundancia y derroche que sirve a veces para identificarnos geográficamente. Como toda fábrica perfecta, precisa poco personal y este casi exclusivamente está constituido por peones, las estancias de la oligarquía. Es decir, que con la fertilidad de nuestras praderas, claro, de nuestros campos, su régimen de lluvias, la mestización de los ganados y el trabajo de los peones, está casi integrado el cuadro de esta unidad económica. Hasta hace poco nuestra clase dirigente sintetizaba en esta frase todo el optimista fundamento de su prosperidad. La Argentina produce la mejor carne del mundo al precio más bajo del mundo. Claro, el pasto, único alimento de los animales, surgía naturalmente de los excelentes campos argentinos. No es necesario decir que el principal renglón de abaratamiento era la mano de obra y el trabajo de los peones. Sería recargar la reseña, decir cómo vivían estos y lo que ganaban. Cuando un día de 1944 el país despertó con la novedad inaudita de que se había sancionado el Estatuto del Peón, la oligarquía se lanzó como herida por un rayo. Hasta se ofendió, intentó resistir, se vaticinó la ruina de nuestra riqueza ganadera, etcétera, 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 como hacen también hoy con cualquier otra medida a favor del pueblo. Perón, autor y ejecutor del estatuto, salió en su defensa y sus palabras sonaron extrañamente, como si el país comenzara a escuchar un nuevo idioma, y así era en realidad. Un nuevo idioma social, económico y político, y cultural también. Podemos concluir entonces en que la justicia social y la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión son hechos inseparables, inseparables, claro. Tanto que le llevó a decir un día a Perón: con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. Y va a empezar su trabajo de armonizar los valores, de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos de los individuos con los derechos de la sociedad. La reforma económica, y escuchemos bien, compañeras y compañeros,
Cuando se constituyó el Consejo Nacional de Posguerra el 6 de septiembre de 1944, 6 de septiembre de 1944, dijo el general Perón, el Consejo Nacional de Posguerra de altísima importancia para la planificación del primer gobierno peronista. Al dar por iniciadas las tareas que el superior gobierno de la nación me ha confiado para contribuir al ordenamiento social y económico del país y dejar constituido el Consejo Nacional de Posguerra, que como organismo consultivo ha de prestarme su colaboración, he sentido la necesidad irrefrenable de trazar las grandes líneas a que sujetaré mi actuación futura. Creo que ellas pueden significar, tanto para patrones y trabajadores como para los restantes grupos sociales del país, la garantía más absoluta de que serán respetados sus derechos y sus intereses y propulsado en la medida de lo posible y conveniente el bienestar de todos. El Estado como garante de la armonía entre las fuerzas de un determinado país. Este consejo fue creado por inspiración del general Perón para estudiar y proponer las soluciones a los problemas inmediatos a la inminente terminación de la guerra. Llenados los fines iniciales de su creación, las recomendaciones de este consejo debieron llevarse a la práctica. Diremos que las principales medidas se llevaron a cabo después del 24 de febrero. Perón estaba en el llano, había ganado las elecciones plebiscitarias del 17 de octubre de 1945 y la gravitación extraordinaria de su personalidad imponía la adopción de medidas que era necesario no demorar más y que prepararían el camino de su acción tan pronto se hiciera cargo del gobierno. Y escuchen bien, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. La nacionalización del Banco Central, nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios. Escuchen bien lo revolucionario del tema. Como si hoy nacionalizaran a todos los bancos, todos los depósitos bancarios. Creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI, creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Creación del Instituto Mixto de Reaseguros. Creación y luego reforma del Banco Industrial, creación del Banco Industrial. Estos, entre otros muchos, constituyen jalones importantes de nuestra emancipación económica. Entre ellos, la nacionalización del Banco Central resalta por su trascendencia. Un Banco Central hecho y dirigido por los ingleses, ni más ni menos, qué cosa bárbara. La creación de esa institución fue una de las últimas y más acabadas formas de entrega de la economía nacional. Así es. En el año 1932 se invita al director del Banco de Inglaterra, Sir Otto Niemeyer, a venir al país y dar su opinión sobre problemas de nuestra política financiera y monetaria. Niemeyer produce un informe en 1933 en forma de proyecto de ley. En 1935, por ley de la Nación y sobre la base de ese proyecto y de las recomendaciones de la delegación del oro del Comité Financiero de la Liga de las Naciones, se crea el Banco Central, como vemos, una creación netamente argentina, entre comillas, ¿no? Evitaremos en absoluto entrar en detalles técnicos. El Banco Central era un instrumento de los intereses de la banca particular y extranjera. Ejercía el manejo y control de cambios y de crédito y dictaba la política monetaria del país. Los bancos particulares, con un aporte inicial irrisorio, manejaban sus asambleas y tenían, dice Perón, el extraordinario privilegio de custodiar el oro de la nación y el ejercicio de todas las facultades de gobierno. Y continúa. El Banco Central promovía la inflación contra la cual aparentaba luchar,
violando el artículo 40 de su ley orgánica y emitiendo billetes sin limitaciones contra las divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podría disponer en el momento de su emisión. En otras palabras, se confabulaba contra la nación y actuaba visiblemente en favor de intereses foráneos e internacionales, como ahora, lamentablemente, en 2019. Por eso su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de estos últimos 50 años. Esta llegó el 25 de marzo de 1946 y es el punto de partida de una reforma de singular importancia que modificó la organización financiera argentina y dio un golpe de muerte a la estructura política, social y económica de nuestra oligarquía venal. Desde este momento en adelante se inicia firmemente la etapa gloriosa de nuestra emancipación económica y Perón cuenta con los instrumentos legales para defender la soberanía en todos los aspectos. Para defender la soberanía en todos los aspectos. Y vamos a ver ahora la reforma política realizada en ese primer periodo revolucionario. Basta recordar que el pueblo recuperó su soberanía política, que la libertad de sufragio fue una realidad por primera vez en muchos años y que el 24 de febrero de 1946 se realizaron, bajo la custodia de las armas de la nación, los comicios más limpios de que haya memoria en la historia política del país. Así lo reconocieron sin cortapisas hasta los más enconados adversarios de la prensa nacional y extranjera, que se inclinaron respetuosas ante tan alentadora calidad. En ellos resultó electo Perón. Lo sintéticamente reseñado nos muestra cómo se fue perfilando su figura excepcional con vocación para la gloria. Es que Perón es un espíritu superior que, como dice Eva Perón en Historia del Peronismo, al igual que todos los espíritus superiores, respira el aire del siglo siguiente, y así es por la audacia de sus concepciones y por la grandeza de su alma, ¿no? De su mano, el país inició su marcha por nuevos e imprevistos derroteros, vio en poco tiempo concretarse aspiraciones alentadas en vano durante décadas y décadas. Fueron realidad conquistas que nuestra generación no esperaba alcanzar y se preparó a acompañarlo en su primer gobierno constitucional. Esto que narran los primeros peronistas, que le pasó a ellos, me pasó por lo menos a mí con Néstor y Cristina. De su mano, el país inició su marcha por nuevos e imprevistos derroteros, vio en poco tiempo concretarse aspiraciones alentadas en vano durante décadas y décadas, por lo menos en mi caso, durante toda mi vida. Fueron realidad conquistas que nuestra generación, mi generación, no esperaba alcanzar, por lo menos yo no esperaba alcanzar, y se preparó a acompañarlo en su primer gobierno constitucional. Y con esto, compañeros y compañeras, damos por finalizado este capítulo segundo de las realizaciones del peronismo y vamos a continuar la semana que viene con el capítulo tercero, estando ya el general Perón en el gobierno, en la consolidación y prosecución de las reformas en lo social, económico y político, en los mensajes del general Perón, del 4 de junio de 1946, del 26 de junio del 46, la exposición del primer plan quinquenal y del 1 de mayo de 1947. Con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, me despido esta noche, no sin antes desearle muy, pero muy buenas noches.